Hace unos años me llegó unos manuales que venían desde un organismo internacional para trabajar sobre diagnóstico comunitario epidemiológico. Y entonces lo que me pareció muy gracioso de la traducción de los manuales, que además estaba en el original en inglés también, era que todo el tiempo decía en su aldea, ¿no? Entonces, dice, mi aldea tiene unos 500 millones de habitantes, estamos complicados para aplicar la lógica de la aldea en una ciudad como Buenos Aires, ¿no? Entonces ustedes tienen un desafío muy importante porque además las características de rápida transición urbana que estos barrios están adquiriendo ahora con el desarrollo inmobiliario, que los vecinos detectan claramente y que ustedes pueden encontrar fantásticamente descrito en el último capítulo de un libro de Marshall Berman que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Es un libro de Marshall Berman que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, ensayos sobre la modernidad, que va tomando como ejemplo. Uno es la ciudad de San Petersburgo, otro es textos de literatura, y en el último toma lo que es su experiencia infantil, que él era en realidad un muchacho de una familia judía de una zona particular de Nueva York, el momento en el cual ese famoso alcalde de Nueva York construye las autopistas y pone la ciudad pata para arriba y corta no solo la ciudad con las autopistas que incorpora, sino cómo destruye toda una red social que estaba armada ahí y que probablemente a ese niño le pautó posteriormente esta dedicación a ser un crítico de la modernidad, digamos. Quedó. Entonces, si quieren algo que desde el campo del ensayo les permita pensar este tipo de cosas, me parece que el texto de Marshall Berman está muy bueno. No es un texto de psicología comunitaria. La forma en que abordaron el tema, a mí la venida del comisario me parece muy interesante, porque ustedes seguían pensando que tenían que hablar de las consecuencias psicológicas de la inseguridad, porque este es un centro de salud mental, pero la acción de salud mental estaba hecha. Y en todo caso estaba hecha porque venía desde un organismo no gubernamental. ¿Hay algún celular vibrando acá? No. Ah, el tuyo. Estaba inquieta, sí. Sí. Porque venía a cubrir un vacío no instituido en los vínculos en esta ciudad entre determinados actores oficiales, en este caso francamente oficial, un oficial de policía, de la comunidad y la comunidad de la cual se trata. O sea, llega un comisario y no está instituido que cuando un comisario llega a un barrio exista alguna forma más o menos colectiva, asamblearia o lo que fuese, de que esta persona que va a tener una gravitación fundamental en el barrio tenga alguna vinculación con el barrio. Entonces, al establecer este vínculo, la acción de salud mental estaba realizada, porque yo creo que una buena parte de las acciones de salud mental hoy en día en las comunidades consisten en transformar en vínculos personales los que son vínculos objetivados. Rearmar como vínculos personales los que son vínculos objetivados. Esto que voy a decir lo he repetido tantas veces que tengo miedo de repetirme, de que el chiste ya me lo conoce todo el mundo, ¿no? Que es mi afición por Lewis Carroll porque yo me llamo Alicia. Entonces, desde que nací me decían Alicia en el País de las Maravillas, lo primero que hice fue leer Lewis Carroll, obviamente. Pero hay una escena en el libro de Carol, que no está en la película, que no admiré justamente, que es una escena de una comida, que está la reina, qué sé yo, entonces ella está con mucho hambre y está la pierna de carnero ahí, ella se la va a servir y le dicen, no, pará, ¿cómo te vas a comer a alguien que no te ha sido presentado? Entonces ella dice, está bien, ¿presentamos o no? Entonces se para la pierna de carnero, le dice, yo soy la pierna de carnero, y ella le dice, yo soy Alicia. Entonces agarra el tenedor de nuevo y dice, ¿cómo te vas a comer a alguien que te ha sido presentado? Entonces, creo que en realidad esto de no poder comerse a alguien que le ha sido presentado, y yo cuando utilizo el término persona lo utilizo, yo sé que en el ambiente psi no, la palabra persona no tiene mucha prensa,
Pero lo que pasa es que yo lo estoy importando del derecho. Y persona, en el derecho, tiene un contenido que es central. Persona es sujeto de derecho. Es lo que diferencia persona de cosa en el campo jurídico. Entonces, a mí me resulta interesante teóricamente en los últimos tiempos hacer esta importación. Sé que en el campo sí, y sobre todo con muchos colegas que son psicoanalistas, cuando pongo el término persona, en realidad les remite a psicología de la personalidad, a Jean Filou, etcétera. Pero no, yo estoy haciendo una importación del campo del derecho, que tendríamos que utilizar permanentemente, porque si nosotros utilizamos la palabra sujeto, le tenemos que agregar de derecho. La categoría sujeto es una categoría muy útil para algunas cosas, pero cuando estamos hablando de una organización comunitaria, yo creo que es indispensable que nosotros recordemos que de lo que se trata es de vínculos entre personas. Y que toda práctica en salud mental tiende a disminuir el nivel de objetivación de los vínculos y tiende a aumentar el nivel de personalización de los vínculos. Quiere decir de relaciones entre sujetos que no son iguales, pero que de alguna manera tienen derechos comunes. Esto es lo que constituye los sujetos de una comunidad. Entonces, ¿con qué criterio delimitamos comunidad y qué quieren que les diga? El concepto de territorio hoy en día es un concepto que se ha complejizado mucho y es muy interesante. Territorio hoy en día no es un espacio físico. Territorio hoy en día es un espacio geográfico social y la red social y la red de vínculos y la producción cultural, etcétera, que lo habita. Lo que pasa es que a veces uno tiene comunidades que no están ubicadas en un territorio físico definido. Debo recordar la experiencia de la comunidad terapéutica de ferroviarios o de los ferroviarios mismos en su organización en una época a nivel nacional, antes de todo que en realidad era como una identificación, se pertenecía a la comunidad ferroviaria. No obstante, la comunidad ferroviaria formaba parte de todo el país. Entonces, la definición de comunidad es una definición que uno tiene que construir para cada práctica. Bien. Siempre sabiendo que comunidad implica eso. Comunidad implica algún tipo de red, algún tipo de construcción de construcción simbólica compartida, y obviamente conflictos. Perdón, Alicia, eso, un comentario nada más. Eso llevaría a no pensar tanto en las fronteras, a ver si te entendí mal, de la comunidad o del territorio, no estaría el problema ahí. No, o sí, depende. Bueno, no sí, depende, ¿no es cierto? De la comunidad. O sea, por ejemplo, a mí me pasó que a veces nos convocan porque hay un asentamiento que se acaba de realizar. Esa gente está compartiendo un espacio físico, pero difícilmente todavía ha constituido una comunidad. Un asentamiento recién realizado necesita una construcción de comunidad. Y por ahí ustedes tienen en algunas zonas, las clásicas torres que se construyen para vivienda, que tienen una gran cantidad en un espacio físico cuya carácter de definición de comunidad es prácticamente nulo. Entonces hay cómo enganchar la idea y el debate mismo teórico de lo que es una comunidad es un tema que me parece que tendría que ser una articulación entre genéricos teóricos y cómo ustedes van construyendo la comunidad acá con la cual van a trabajar, sin tratar de superponerle una aldea a una ciudad de 4 millones de habitantes. Porque si ustedes tienen la aldea en la cabeza, en la ciudad de 4 millones de habitantes no van a llegar a ningún lado. Ahora, si uno va a trabajar a Catalina, se encuentra una comunidad que tiene un grupo de teatro, un colegio donde los padres se reúnen, etcétera. Entonces, ir a trabajar en salud mental a Catalina, por poner un ejemplo que yo conocí, es encontrar una comunidad que tiene. Esto me parece que es una comunidad en transición, probablemente tiene varias comunidades dentro de ella, en términos de redes sociales identificables, algunas más visibles y otras más invisibles, y creo que el trabajo se las va a ir definiendo. Y es muy interesante porque, por cierto, no están trabajando con el sujeto al cual se dirigen el 90% de las prácticas comunitarias, que son las poblaciones a las cuales se le plantean políticas asistenciales específicas.
que creo que ahí entré en la segunda pregunta, ¿cuáles son las vías de construcción de una demanda? Acá yo modificaría la pregunta. Yo diría que la función de un centro de salud mental comunitaria no es tanto producir una demanda cuanto catalizar un problema de tal manera que junto con el centro se construya algún tipo de acción colectiva con respecto a ese problema. A veces el primer paso puede ser desnaturalizar un problema que está naturalizado por una comunidad. A veces una acción de salud mental es desnaturalizar un problema. No siempre lo realizan los agentes de salud mental, debo decir, le debemos al movimiento feminista un profundo esfuerzo de desnaturalización de la violencia doméstica que comenzó con la violencia contra las mujeres, siguió contra los niños, contra los ancianos, etcétera. Pero básicamente como movimiento político planteó esta cuestión de que lo privado es político y que la violencia doméstica no es del orden de lo íntimo, y al plantear al desnaturalizar eso, produjo un efecto de apertura, de replanteo del problema. Entonces, yo retiraría un poco la cuestión de cómo generar, cómo construir una demanda, y más bien pondría otro término que sería cómo operar como un catalizador. ¿Vieron lo que es en química un catalizador? O sea, es una sustancia que uno pone para que se precipite algo, como un catalizador de que determinados problemas se constituyan en problemas frente a los cuales la comunidad junto con el centro puede encarar algo. Porque me parece que cómo construir una demanda está muy tomado del campo de la clínica, de preguntas que nos hacemos en el campo de la clínica. O del campo de los mercados, que es cómo construir una necesidad, de tal manera que el día de mañana yo no pueda vivir sin... Claro. Yo sea necesario. Sí. Ahí sí. Si toda acción de encuentro es saludable, y si lo saludable es pilar de la salud mental en general, ¿cómo darle a las intervenciones el perfil de salud mental? ¿Es necesario darle ese perfil? ¿Es necesario hacerlo de manera explícita? Claro, esta pregunta tiene que ver con lo que yo decía antes, que era, nosotros no queremos que esto quede librado a una cosa así sin forma, y siempre planteamos como, ubicamos rápidamente la necesidad de que la gente sepa que nuestro interés está centrado. Nos falta decir porque los protocolos de la OMS... El DSM-4, claro, el DSM-5 no, que ya salió, no, el DSM no tiene nada que ver con esto. Pero digo, y la pregunta es, ¿hace falta decir tanto? Porque vos recién dijiste, bueno, una cosa que nosotros venimos pensando, vos dijiste, bueno, hicieron una acción de Hicieron salud una acción de salud mental. Entonces, la pregunta que hacemos es, ¿cómo hacer para enmarcar? ¿Es necesario explicitar que esto es en el marco de... o ir haciéndola sin explicitar demasiado, digamos, ¿no? Esa es como la pregunta, digamos, ¿no? No sé si es una pregunta pertinente. Es una pregunta impertinente para casi una intervención institucional, más que para responderla prácticamente, porque me da la impresión de que esta pregunta está basada en el temor de perder la identidad, de perder la identidad como actores del campo de la salud mental. Sí, te diría...